Y ahora el turno es de una de las estrellas de la matemática. ¿Cuál? Bombos, por favor. Ya lo viste en el título, no te hagas. Las tan aclamadas y nunca bien ponderadas funciones. Sé que muchas personas no se llevan bien con ellas y hasta les tienen un poco de bronca, pero ellas nos han ayudado a comprender el mundo y lo que nos rodea a tal punto de que casi todo lo que usamos cotidianamente tiene que ver directa o indirectamente con las funciones, desde la música que escuchamos hasta la comida que calentamos en el microondas, incluso lo que estamos viendo en este momento. En algún punto hemos necesitado de las funciones para hacer de nuestra vida un poco más cómoda. Estamos transformando la educación. Ven y forma parte de este proceso. Hola a todos, el profe López de nuevo. Y estamos acá en este segundo módulo para conocer uno de los conceptos matemáticos más importantes de todos. El concepto de función. Vamos a diseccionar y conocer algunas de sus propiedades más importantes. Vamos a conocer conceptos clave relacionados con él. Y cómo no, como se trata de un curso sobre la función seno, o sea, una función periódica, vamos a conocer algunas de sus propiedades. Y, sin más dilación, vamos. La pregunta que se han hecho todos los filósofos desde el comienzo de la civilización: ¿qué es una función? No, pero en serio, este concepto ha mutado en su significado a través de los tiempos. Pero el concepto de función siempre ha estado ligado a dos cosas: a la dependencia de cantidades variables y al movimiento de ciertos cuerpos, comenzando sus orígenes en la astronomía babilónica. No sería sino hasta el siglo XVII que se establecería un concepto claro de función, gracias a personajes como René Descartes, Pierre de Fermat, Isaac Newton y Leibniz, siendo este último quien le daría el nombre de función en su trabajo Methodus Tangentium Inversa sen on onotinium. Perdón, mi griego antiguo está un poquito oxidado. Más tarde, en el siglo XVII, uno de los grandes genios de la historia, Leonhard Euler, o como lo conocen de cariño, Euler, definiría por primera vez lo que es una función. Una función de cantidad variable es una expresión analítica, formada de cualquier manera por esa cantidad variable y por números o cantidades constantes. Y, como dato curioso, fue Euler quien introdujo la simbología f de x que utilizamos actualmente para referirnos a función. Hasta el siglo XX el concepto de función seguía evolucionando de la mano de importantes matemáticos, hasta llegar a la definición que utilizamos actualmente, escrita por un grupo de matemáticos franceses que se hacían llamar Nicolas Bourbaki. Curioso nombre, colocado en honor a una estatua que ellos conocían. Y dice así: una función es una regla de correspondencia entre dos conjuntos, de tal manera que a cada elemento del primer conjunto le corresponde uno y solo un elemento del segundo conjunto. Al primer conjunto, el conjunto D, se le llama dominio, y al segundo conjunto, el conjunto C, se le llama contradominio, imagen o rango. Ahora sí, comencemos a conocer a la función y todos los elementos necesarios para poder por fin comprenderla. Pero no se preocupen, enseguida comprenderemos de qué se trata todo esto. Podríamos usar la metáfora más conocida de las funciones, como una máquina a la que se le ingresan elementos y luego se transforman. Estos elementos se les añade, se les quita, se les divide o se les multiplica. Se les transforma en otros elementos que guardan algún tipo de relación con los elementos que entraron. No olviden esto, siempre hay un tipo de relación entre los elementos que ingresan y los que salen. Se les conoce como las entradas y las salidas. Por ejemplo, las sillas siguen siendo de madera a pesar de tener otra forma y otros aditamentos cuando salen. En matemáticas las funciones son muy similares. Las relaciones que existen se dan entre un conjunto de elementos con otro conjunto de elementos. Estos conjuntos pueden tener un número finito o infinito de elementos. Por ejemplo, el conjunto de las letras, que es finito, ya que lo componen 26 elementos, o el conjunto de los números naturales, que es infinito, ya que lo componen infinitos elementos.
Bien, ya sabemos que un conjunto es una colección de elementos y que una función es una relación que existe entre un conjunto de entrada y otro conjunto de salida. Usualmente al conjunto de entrada se le denomina dominio y al conjunto de salida rango. En otras palabras, una función es algo que nos relaciona un elemento del dominio, recuerde el conjunto de valores de entrada, con un elemento del rango o conjunto de valores de salida. Por ejemplo, tenemos en el dominio las figuras geométricas, cuadrado, pentágono, triángulo y círculo. Y en el rango, 4, 5, 3 y 0. ¿Qué creen que hace esa función? Véanlo como una regla que existe entre los dos conjuntos. Y esta regla dice que los elementos del dominio son figuras geométricas y los del rango su respectivo número de lados. O sea, esta función relaciona unas figuras geométricas con su número de lados. Pero ¿qué tal si nos vamos al mundo del álgebra, en el cual nos volvemos a encontrar a nuestras letras favoritas, ya que las entradas o dominio se suelen denominar con la letra X y a las salidas o el rango se les suele denominar con la letra Y. Recuerden que en álgebra las funciones o relaciones se pueden representar como una ecuación. Por ejemplo, observemos la expresión y igual a x más 2. ¿Recuerdan cómo tabular las funciones? Si el conjunto de entrada le asignamos el valor de 2, la salida tendría un valor de 4. Si le asignamos el valor de 3, la salida tendría un valor de 5. Y si le asignamos el valor de 6, por supuesto, sería 8. Entonces, ¿cuál sería la regla de la función y igual a x más 2? A cada elemento del dominio se le suman 2 unidades para obtener los elementos del rango. ¿Pero qué tal este ejemplo? Si se tabulara y al cuadrado igual a x. Resulta que para poder conocer el valor de la salida debemos sacar raíz cuadrada a ambos lados, no sé si lo recuerdan. Lo cual me da como resultado y igual a más menos raíz de x. De nuevo, la definición de función, para que recordemos si este es válido como función o no. Una función es una regla de correspondencia o relación entre dos conjuntos de tal manera que a cada elemento del primer conjunto le corresponde uno y solo un elemento del segundo conjunto. Pero miren ese más menos, ¿qué pueden observar ahí? El más menos implica que hay dos posibles valores en el conjunto de entrada para un posible valor de la salida. Por lo tanto, esta expresión no sería función, es una relación pero no es una función. Miremos en la tabla, si x toma el valor de 9, y tomaría el valor de 3 y a la vez de menos 3. Esto me contradice claramente la definición de función, y es que a todos los elementos del primer conjunto al cual llamamos x le corresponden dos elementos del segundo conjunto llamado y. Como ya sabemos, esta clase de expresiones algebraicas es posible representarlas de varias formas, no solo en forma de ecuación. Ya vimos en forma de diagrama sagital, en forma de ecuación, por supuesto, y también es posible representarla gráficamente con ayuda del plano cartesiano. Por ejemplo, la ecuación y igual a x más 3. A esta ecuación se le llama función lineal. Y al igual que esta, basados en sus formas gráficas en el plano cartesiano, existen otros tipos de función. La función cuadrática, la función cúbica, las funciones periódicas y muchas otras. Existe una manera muy sencilla de probar cuáles de estas curvas son funciones y cuáles no. Y a esto se le conoce como la prueba de la recta vertical. Si se traza una recta vertical paralela al eje Y y esta solo toca en un punto a la curva, entonces es una función. Si toca en dos o más puntos, ya no sería función, solo sería una relación. Ya conocimos un poco más sobre las funciones, pero existe un tipo de funciones que nos ayudará mucho más para cumplir nuestro objetivo: entender la función seno. Y estas funciones son las funciones periódicas, pero esto lo veremos con más detenimiento en un próximo video. ¡Hasta luego!